16 personas fallecidas por dengue. 16 personas y muchas más en estudio. 89 por ahí. 89, de las cuales 57 son las que nos llegan por el registro de defunción, ¿verdad? Que el médico pone probable dengue, descartar dengue en sus casos, causa de muerte, ¿verdad? Y después tenemos también unas 30 y... ¿Cuánto es para sumar 89? 37, creo. 32, perdón. 32 muertes que en la ficha de defunción no dice dengue, ¿verdad? Pero nosotros, durante los 10 días antes, esta persona tuvo una notificación por dengue. Entonces ahí también tenemos que activar el protocolo. Entonces así se suman, o sea, no solamente las personas que vienen con certificado, ¿verdad? Aquí hay que ver, bueno, nuestro equipo de vigilancia de mortalidad que está fortalecido con gente que se suma también desde los grandes hospitales, por ejemplo, el Hospital Central del IPS, el Hospital Nacional de Itagua, el Hospital de Clínica y grandes hospitales también como el Barrio Obrero tienen su equipo de especialistas que nos ayudan el cierre de los casos en el hospital, ¿verdad? Cuando ocurre un caso de mortalidad, ¿verdad? Y el equipo técnico que fue fortalecido también en todo en este gran grupo de contratos que se dieron, se fortaleció el grupo ahí. Y bueno, también aquí el componente de laboratorio que es fundamental, ¿verdad? Un montón de contratos nuevos para fortalecer esto, pero bueno, es muy burocrático. La verdad que... ¿Pasó lo peor o todavía no llegó lo peor? Yo creo que estamos entrando en la mitad de la epidemia. Estamos entrando, no sé si el 45 o el 55%, pero estamos por ahí de la epidemia. Un poco las predicciones que hicimos, ¿verdad? En febrero iba a ser el pico y esperemos que, como estamos ya rompiendo un poco los récords, ya es un poco más difícil predecir, ¿verdad? No tenemos históricos comparables. Yo le decía un poco al ministro, cuando me decía él también, ¿cuándo vamos a llegar al pico? Yo le digo, bueno, ministro, la verdad yo no sé cuándo se predijo tan bien, cuándo íbamos a pasar los 2.200, cuándo íbamos a alcanzar el pico, cuándo íbamos a tener la meseta, ¿verdad? La verdad que está ocurriendo, mucha gente realmente no nos creía eso. Pero bueno, yo ahí le preguntaba, ya le pregunté, doctor, eso alguna vez. ¿Qué les faltó a ustedes para que se pueda evitar esto, para que no lleguemos a esto, por ejemplo, porque fueron muy precisos con todo cómo vino avanzando, ¿verdad? Quiere decir que ustedes tenían la información. Entonces, yo le preguntaba una vez en la radio, en La Lupa, el Monumental le decía, esto se pudo haber evitado. ¿Y por qué no se evitó, por ejemplo? Lo que pasa es que los determinantes de esta enfermedad son mucho más complejos, ¿verdad?, de lo que es el mismo sistema de salud, ¿verdad? Aquí hay determinantes sociales que van más allá del componente de los municipios, las respuestas de los otros poderes, no solamente del Poder Ejecutivo, claro, sino de todas las fuerzas vivas de la sociedad, ¿verdad? Y es difícil hablar de dengue cuando no hay dengue. Es un problema que tenemos los paraguayos, no solamente porque dengue es un gran ejemplo, ¿verdad? Es difícil planificar con datos predictivos. No estamos acostumbrados nosotros a eso. Mira, dentro de 6 meses va a pasar esto, ¿verdad? Quizás los bancos centrales ya tienen una escuela un poco más formada y se puede hacer, ¿verdad? Y por eso quizás nuestro país, dentro de todo, está un poco más creíble en ese aspecto. Pero en salud, yo creo que ciencia y Paraguay es una cuestión, todavía son polos todavía que se repelen, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo todo lo posible de que sea algo creíble. Yo tuve la gente cree más en la hoja de mamón que en el paracetamol. Claro, y le decís que no, igual dice, no, pero a mi vecina que vive allá le hizo bien. Pero una cosa más, doctor. Nosotros vemos, porque nos dedicamos a esto, ¿verdad? Comunicación permanente, supongo que ustedes también de alguna u otra manera, hospitales colapsados, algunos se quejan, dicen que no hay reactivos, que no hay insumos, y es por eso que, no quiero entrar en esta cuestión de lo que dijo fulana o lo que dijo mengano, pero es... Cuando vos estás mirando un informativo de Telefuturo y ves cómo o ves una fotografía que publicó el diario Última Hora, la gente tirada al cuello del que está al lado, vos ves en el rostro que está... Bueno, y hay quejas, hay reclamos. Por eso que sale alguien y dice, como la senadora Masi, viven en una burbuja. Porque estamos viendo todos los días eso y aparentemente salud, yo no sé si minimiza, si eso es normal, así tiene que ser, que por eso ustedes... no plantean la declaración de emergencia. ¿Por qué se resisten a la declaración de emergencia? ¿O hay argumentos más sólidos como para mantenerse en esa posición? Porque incluso
el día anterior a la presentación de este proyecto en la Cámara de Senadores, el doctor Mazzolini, hablando con nosotros, dijo, no encontramos la necesidad de declarar emergencia. Entonces, lo que ve la gente, lo que siente la gente, el afectado con más razón, y usted en una posición de decir no hace falta, porque hemos respondido a todo. ¿Cómo se entiende eso? Mira, hay un plan de contingencia que se fue desarrollando en sus diferentes etapas desde septiembre, que nosotros hicimos un poco las predicciones. Entonces, a partir de ahí, bueno, todo el trabajo que hizo Mazzolini con los otros sectores, obviamente acá hay que hablar. Yo creo que una gran debilidad del Ministerio de Salud es el componente de la rectoría que tiene, ¿verdad? ¿El componente de? De la rectoría, ¿verdad? Rectoría. Nos falta madurez en esa parte, ¿verdad? Históricamente. ¿Rectoría en qué, doctor? Dentro de lo que es salud. ¿Cómo es del eso? Sistema Nacional de Salud. Y más allá de salud. Cuando es una cuestión de salud, el Ministerio de Salud tiene que opinar. No es industria, no es comercio, acá tiene que priorizar la salud, ¿verdad? Entonces, esa fuerza del discurso de salud que genere políticas públicas que den respuesta a salud, yo creo que es una madurez como sociedad que algún día vamos a llegar, ¿verdad? Hasta ahora el Ministerio de Salud siempre es visto como el ente prestador de servicios. O sea, y los ministros se desangran y sus gabinetes en apagar incendios con respecto al número de camas, recursos médicos, y eso es una parte de la prestación. La rectoría, y yo creo que un gran paso que está dando esta gestión es crear este nuevo viceministerio, como identificando todo lo que es la prestación de servicio, un viceministerio de servicios de salud y un viceministerio de rectoría y vigilancia, ¿verdad? Porque hay en varios programas, nosotros vemos dentro de vigilancia, por ejemplo, yo tengo muchos programas que mezclan la rectoría y la vigilancia, y ellos, por ejemplo, se vigilan a lo que ellos hacen. No es así. Vos tenés que vigilar al sistema, a los prestadores, al sector privado, a la Fuerza Armada, no a tu hospital que tiene tu programa nomás, ¿verdad? Y eso es toda una cuestión conductual mismo del ministerio que es histórica, ¿verdad? Y es que tiene su resistencia interna, ¿verdad? Pero son los pasos que yo creo que tenemos que ir dando como sociedad, ¿verdad? Doctor, ¿y una emergencia no ayudaría en esa rectoría? Porque yo por lo menos tengo el concepto de que en la declaración de una emergencia el órgano rector tiene autoridad sobre las demás instituciones. En este caso sería salud. Claro, se hace esto y se hace esto. Cuando, por ejemplo, se declara emergencia por inundaciones, emergencia nacional, tiene poder de mando sobre los militares. Y es el ministro de Emergencia Nacional el que dice lo que se va a hacer. Marca pautas. ¿No sería también una emergencia una ayuda para el Ministerio de Salud en esta rectoría? No, nosotros veíamos justamente cuando ya estaba cayendo de Maduro el tema de la emergencia, una oportunidad, porque estamos en este contexto de la creación del otro viceministerio, donde se va a potenciar la rectoría, y esta declaración de emergencia es un ejercicio de esa rectoría. O sea, quizás desde la administración del Ministerio de Salud, no sé, por todo ese plan que se iba desplegando, ¿no? En noviembre y diciembre, las 400 contrataciones más para CENEPA. En enero, cuando se pasaban los 2.200 casos, 700 contrataciones más de personal de blanco. Febrero para el pico, suspensión de vacaciones, 1.200 médicos tal vez que vuelven para cubrir el periodo de mayor. O sea, dentro de todo está planificado. Después los insumos, un excedente de 3 meses. Permanentemente, ¿verdad? Todo eso fue la planificación. Por eso el ministro decía, yo no, tengo todos los otros poderes del Estado al servicio en este momento por la epidemia de dengue. Yo no veo la necesidad de declarar la emergencia. Dentro de todo, el presidente está comprometido y me da toda la respuesta que yo le pido. No veo la declaración de emergencia, me va a apoyar. Pero ahora que está cayendo de Maduro esto, y viéndole el lado, como decís, la oportunidad para ejercer esa rectoría en una nueva estructuración del Ministerio de Salud, es una buena oportunidad. Y esa articulación con, por ejemplo, poderes locales, ¿verdad? Los municipios, ¿verdad? Hay tantas funciones de salud pública que se ejercen desde las ordenanzas municipales, ¿verdad? Y que debemos articular. Y es una gran oportunidad. Hoy es dengue, ¿verdad? Lastimosamente vamos a tener que estar en emergencia permanente, ¿verdad? Si es que queremos... Ojalá que esto funcione sin necesidad de declarar de emergencia, ¿verdad? Pensando en un montón de problemas que matan mucho más que el dengue, ¿verdad? Mucho más que el dengue, ¿verdad? Y que nunca hablamos, ¿verdad? Acá hay que tener en cuenta que en el 2013 fallecieron casi 300 personas, ¿verdad? Así es. En el 2016 fallecieron 16 personas. Fue una epidemia en tamaño así parecida a esta, pero con baja mortalidad. Esa fue una epidemia muy particular porque a partir de ahí empezamos a hablar de arbovirosis.
Y no era por el ministro Arbus, ¿verdad? Claro. Era Sí. porque, por los mosquitos, porque son enfermedades transmitidas por mosquitos, por artrópodos, ¿no? Y ahí entró chikungunya, Zika, ¿verdad? A partir de ahí estamos hablando de ese fenómeno y dejamos hablar exclusivamente de dengue. ¿Y en estos años, en qué hay? ¿De estos años se declaró de emergencia? En el 2018 se declaró, en marzo de 2018 se declaró de emergencia. 2018. Y tampoco no fue tal vez así para decir que le destruyó al país, que ni imagen ni nada por el estilo. Acá hay que cuidar y preservar la salud de la gente. Porque acá pues te dicen de que no se declara emergencia porque vamos a quedar mal, y Estela hablaba de un caso que contó el presidente de Olimpia que querían traer un jugador de Europa, y cuando la familia googleó que el presidente de la República de Paraguay tuvo dengue, rechazó la oferta, por ejemplo, que se puede dar. Pero hay que cuidar a la gente que está acá. La obligación de salud pública es cuidar a la gente que está acá. Así como están las cosas, diputados vamos a suponer que acompaña lo del Senado. ¿Eso es automático o el Ejecutivo puede decir no nos interesa, independientemente de lo que dice el Parlamento? ¿Qué trámite tiene eso, doctor? ¿O cómo es? Usted no nos puede responder. Pero tiene el trayecto de cualquier ley, Carlos. Sí, Va a la diputado. Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados Sí. aprueba, va al Pero Ejecutivo. el Ejecutivo le puede decir no. Yo no creo que ya No creo. políticamente No, ayer ya dijo el presidente Ejecutivo que ante una situación pueda como esta- negar ya la emergencia porque Sí. de verdad que Entonces los ahí alguien te hospitales va a están decir por qué ya no colapsados. declararon nomás emergencia de salud el gobierno, porque ya no ejecutó, no hizo esto Claro. antes. Bueno, y en este caso le obligan al Ejecutivo Sí. a declarar Sí. emergencia. A mí lo que me preocupa también es la gente que no tiene la posibilidad de esperar 6, 8, 10 horas, que ya se siente suficientemente mal y se va a su casa, que forma parte, creo, del subregistro que se plantea, ¿verdad? No creo yo que haya un subregistro de una decisión política de no anoten todos los casos. Yo creo que hay un subregistro porque hay mucha gente que ya se queda nomás en su casa y dice, ya sé que es dengue, ¿verdad? ¿Cómo se puede mejorar esta situación de la espera que hay en los hospitales? No sé, el IPS es una cuestión aparte, pero el Ministerio de Salud, ¿cómo puede mejorar? No, y está el RAC, que es cómo se va priorizando los pacientes. Los pacientes que esperan más, obviamente, son los menos graves. Los Sí. pacientes que entran rápido son los más graves, ¿verdad? Y mi espontaneidad últimamente me está dando... No, claro, pero yo entiendo Pero- que algo tiene que cambiar, porque no puede No, ser que a la lo que gente voy- espere 10 horas. A lo que voy es que vos si te vas, si ves, hay 21 hospitales dentro de la área metropolitana y hay hospitales que funcionan muy bien, Sí. hay hospitales que funcionan muy mal, ¿verdad? Sí. Hay planes que son generales, pero ahí vos ves también la cintura y la capacidad que tiene cada director de hospital. Te vas a un hospital y vos ves que los pacientes están mezclados, lo que viene por primera vez, lo de segunda vez. Esto es gestión del director del hospital, Sí. ¿verdad? Y hay hospitales donde 25 minutos la gente está esperando, ¿verdad? Mucha gente que me dice, mira, Es cierto. a mí- Y yo me está- y fui está el- hasta el hospital y me contaban que estaba vacío el otro y me fui 25 minutos, doctor. Y está el otro médico que quiere tomar tereré primero antes de... Y los médicos sabemos de todo también, ¿verdad? Yo no quiero, tengo colegas de todos los tipos como cualquier otra profesión, ¿verdad? Claro, pero ahí es donde yo digo, bueno, es un problema de gestión. Tenés un hospital donde la gente se va y espera 10 horas. Hay que intervenir. Y hay otro que espera 25 minutos. Claro, hay que intervenir. Algo no está funcionando. Así es. Alguien tiene que intervenir desde el Ministerio de Salud y decir, acá está funcionando mal algo. Y pues yo que no soy militarista y no me gusta la cultura militar, digo en este caso, acá tiene que venir alguien y dice, no, acá se pone esta entrada, acá entran los pacientes, acá salen los pacientes, los que son primera vez tienen una puerta especial o alguien les guía. No puede ser que esperen 10 horas, 6 horas, 8 horas, es Y todo inhumano. pasa por la gestión otra vez. Sí. Y hay recomendaciones que se da, hay visitas, hay un equipo que va visitando todos los días 5 o 6 hospitales siguientes, se va rotando, ¿verdad? Y se le dan recomendaciones, no solamente a los médicos de urgencia, a ver si están manejando bien los pacientes, pone alguien de vigilancia que ve si las notificaciones, de repente encontramos ahí un montón de fichas, ¿por qué no enviaron esto, verdad? Llevamos nosotros, ¿verdad? O algunos que están ya informatizados, ¿verdad? Y vemos que nos están cargando bien, ¿verdad? Entonces, eso es la cuestión que a mí me afecta, ¿verdad? Después también lo que es insumo, si tienen todos los insumos, no falta, o sea, no estamos todos los días en lo No mismo, falta pero se va insumos, doctor, tratando. hablando de insumos Y reactivos. lo bueno, entre ¿Falta o no? comillas, que el dengue no es tan costoso en cuestión de insumos porque es suero y paracetamol, ¿verdad? ¿Y el análisis? Y el análisis, ¿verdad? Que es este análisis, el test rápido, que encima la OMS nos recomendó que no usemos, ¿verdad? En cuando la epidemia está desatada en un territorio. Entonces, prácticamente,
no hay una falta de insumos, ¿verdad? Uno averiguando, doctor, tengo una amiga que vive en Cuba y yo le decía, ¿cómo ustedes tratan el tema del dengue? Yo creo que ya hablamos, no sé, con el ministro Mazzoleni, que ellos aplican el corralito sanitario, es decir, me explicaba ella, me dice, tienen un sistema de control por cuadra, saben quién tiene fiebre, tos o lo que fuere, y ese control avisa y vienen a fumigarme. A los extranjeros que van a consultar le dejan internados y ya no le dejan salir, me dice. Y me contó la esposa de un importante funcionario del extranjero, se fue, le detectaron la fiebre de dengue y la dejaron ahí, y no importó que venga ahí el funcionario diplomático a querer sacarla, la dejaron ahí, ¿verdad? Y ayer hablábamos con la paraguaya que está atrapada en China, nos contaba cómo funciona aquello, y es una ciudad prácticamente sitiada, no pueden salir de su barrio, empezaron a salir de sus casas, solo para ir al supermercado y a la farmacia. Tienen que estar una persona que a no 2 cualquiera. metros prácticamente charlando con la otra persona y no pueden salir de sus barrios. Acá no, acá se hacen recomendaciones en Semana Santa, dicen no viaje si tiene dengue, igual la gente viaja. Y el totalitarismo tiene cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Claro, claro, se dan justamente en países Así mismo. con dictaduras. El RAC funciona bien, doctor. Y hay en servicios que funcionan bien y hay servicios que funcionan mal. Porque vital es el RAC. Vital. O sea, el RAC es el corazón de la atención. Es el corazón. Y más en una epidemia. Muy puntualmente, doctor. Si se declara emergencia, ¿qué pasa con los seguros privados? Con los seguros médicos, que no se apartan de la cobertura o cómo es. Yo ya escuché tantas versiones de esto, ¿verdad? Yo creo que más del área jurídica puedes preguntarle, ¿verdad? Pero lo que se dice, ¿verdad? Es que ellos ya sacan la cobertura cuando es dengue, se encarga el Ministerio de Salud porque tienen los fondos ya por la emergencia, ¿verdad? Pero no sé, hay que leer la debería ser así pequeña... tampoco, ¿eh? Habría que ver el contrato, cómo funciona en casos de epidemia. Al final, cuando nosotros ya la epidemia, el inicio del periodo epidémico se declaró en octubre de 2019, ¿verdad? Nosotros ahí empezamos. Y de hecho en diciembre varios aseguradoras privadas empezaron a sacar comunicados de este tipo. La cobertura va a seguir según lo que dice el contrato de la persona. Claro, o sea, doctor, otra cosa que le preocupó a la gente es que el que tuvo dengue leve no puede tomar por un mes y el que estuvo fuerte no puede tomar por un año. Pero ya puro, doctor. Para que tengan en cuenta Cada caso es muy particular. ¿Verdad? Cada caso es muy particular, ¿verdad? Fito, por ejemplo, ni su cumpleaños no festejó porque tuvo, y conste que lo tuyo fue leve o fue... No fue tan leve. No fue tan leve, No. ¿verdad? Vos tenés un año por lo menos sin... Alcohol. Sí, con el hígado afectado. ¿Verdad? Porque le afecta mucho al hígado, Y ¿verdad? más si el hígado estaba afectado antes por otras causas, Y ¿verdad? por el alcohol mismo también, No sé, ¿verdad? ¿verdad? Puede ser. El dengue tiene su impacto mayor, ¿verdad? Bueno, sarampión en el Brasil, alguna vez fue, en un momento digo, preocupación antes de que entre todo esto del dengue, porque Sí, podría sí. ingresar también a nuestro país, doctor. Pero hasta hoy no tenemos ningún solo caso confirmado. Sigue siendo nuestra preocupación, la verdad que como siempre dije, ¿verdad? Estamos obsesionados en encontrar este caso de sarampión y es mucho más difícil en un contexto de epidemia, porque todo ya se confunde como dengue. Claro. Y el dengue tiene su periodo de fase de exantema, ¿verdad? Y una persona que nunca vio el sarampión va a confundir con dengue y eso nos preocupa muchísimo, ¿verdad? Que pueda estar circulando y no estamos detectando, ¿verdad? Por eso estimulo a todo el sector médico, tanto público como privado, los profesores, porque los doctores mayores son los que vieron el sarampión. Infórmennos, ¿verdad? Que no quede esto en el chisme de pasillo, ¿verdad? Si hay sarampión, están ocultando, pasa esto, ¿verdad? Si hay sarampión, cuéntenos, ¿verdad? Porque hay que tomar medidas, ¿verdad? El laboratorio central tiene que hacer las pruebas, el equipo de vigilancia tiene que hacer el cerco, ¿verdad? En el caso, el PAI tiene que ir a vacunar todo el territorio y la familia de esta persona, ¿verdad? Todo este trabajo que implica un caso de sarampión, ¿verdad? ¿Influenza? Y influenza es la otra epidemia que tenemos todos los años, ¿verdad? Así como tenemos dengue en sus diferentes tamaños, grandes, pequeños, medianos. Pero ya tenemos... tenemos hoy... epidemia de influenza en invierno. Sí. Tenemos casos de influenza todo el año también. Ajá. ¿Verdad? Y tenemos un fallecimiento por Por influenza. en pleno verano. En pleno verano. Es atípico, pero no es tampoco raro. Hay casos, ¿verdad? Está predominando, aunque hay pocos casos, está predominando el influenza B.
¿verdad? Que es la influenza que está circulando más en el norte del mundo ahora. Estados Unidos, Europa, está circulando mucho influenza B y probablemente esto empezó en diciembre a aumentar. Probablemente la gente que viene por la fiesta trae el virus, se contagia y tenemos brotes de influenza B, que es lo que está ocurriendo. Y sí, tenemos un fallecido. Influenza lleva mucho más vidas que el dengue todos los años, alrededor de 100 más o menos en promedio, ¿verdad? Según nuestro sistema de vigilancia. Pero el gran porte de la epidemia siempre tiene en el periodo de invierno, ¿verdad? Y tenemos una vacuna. Por eso el 60-70% de la mortalidad por influenza se da en personas, en adultos mayores, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en coronavirus también, ¿verdad? Son adultos mayores, porque se comporta también como una gripe, lo que más falla, en 60-70%. Por eso insistimos que la vacunación, de hecho los chicos que murieron en la epidemia pasada, por ejemplo, eran un chico con síndrome de Down, un chico con problemas cardiovasculares, ¿verdad? Son estos los que tienen que priorizarse la vacunación en el periodo de vacunación, que probablemente la vacuna vamos a recibir en mediados de abril. Doctor, ¿hay estadísticas de edades a las que afecta más el dengue? ¿Niños, adultos? Sí, tenemos estadísticas. El dengue afecta más en un 80% entre 15 y 35-40 años. ¿En qué porcentaje? Entre 15 y 45, sí, vamos a hacer 80%. El 80%, está ahí. 15 a 40 años. Sí. Por ejemplo, un niño de 1 a 5, poquito, después a partir de los 15 años empieza a aumentar, ahí está toda la curva, y mayores muy poco. Pero los casos más graves son los extremos de la vida, igual que influenza. Los que menos casos tienen son los que más mueren, o sea, si hacemos la letalidad en ese grupo es mayor, los adultos mayores, ocurren dengue, de estas 16 muertes, el 50% son adultos mayores, ¿verdad? El 50% tiene, no más, creo que el 80% tiene alguna comorbilidad. ¿Verdad? El niño pequeño que murió, tenemos un niño de Santaní que murió por dengue serotipo 2, el más grave, pero era un niño que tenía una malformación genética. Claro. ¿Verdad? Todo esto hace que tanto dengue como influenza, todas estas enfermedades epidémicas que tienen una mortalidad de menos del 1%, ¿verdad? Ese 1% se expresa en las personas más vulnerables. Claro, porque tiene enfermedades de base, diríamos. Generalmente, tenemos casos de gente sana. Hay una persona de 39 años, trabajadores en AXA, que falleció, ¿verdad?, por dengue, de Fernando Lamora, que no tenía ninguna comorbilidad. ¿Cuál cree usted que fue la falla del Ministerio de Salud en esta epidemia? Una. Nuestra poca capacidad de convencerle a más allá del sistema de salud. La coordinación. Sí. Asustarnos sin tener dengue. Difícil. Claro. Difíciles. Porque mientras no te toca, vos decís, a mí no me va a pasar. Claro. Pero por eso siempre, al ministro le dijimos también lo mismo que estamos diciendo, y a lo mejor tendrían que haber salido más contundentes, porque la gente puede reaccionar de acuerdo a lo que va sucediendo. Yo recuerdo titulares de grandes expertos también en dengue, que les entrevistaban y decían, todos los años de epidemia de dengue, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Verdad? Están asustando de balde, lo que quieren es fondo, claro, diciembre, ¿verdad? Entonces, difíciles. Sí, en un país como el nuestro, peor todavía. Que no creen, ¿verdad? Que no creen en el Estado, bueno, que falla muchas veces. Y bueno, el Estado tiene mucho de culpa en eso, porque no tuvo credibilidad a lo largo de décadas y años, y en consecuencia cuesta. Doctor, gracias por venir y siempre ser tan atento con nosotros, ¿verdad? Se le trae para consultar, para retar, para... sí, pero es así. Están en una función y tienen que asumir. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí. ¿Los repelentes funcionan? Porque empieza también el debate sobre si funcionan o no los repelentes. Discutía ayer con personas de familia, ya están cuestionando si se contagia o no por vector. Estamos volviendo a la edad media, ya no creemos más porque los repelentes que tienen DDT son los más eficientes, más del 20%, 30 ya es mucho, pero 20-25 está bien, pero en mayores de 12 años es recomendable. En menores de 12 años y cuando más pequeño están los repelentes, el DDT también, pero tiene que ser en porcentajes, de concentraciones mucho menores. No quiero decir marcas, ¿verdad? Pero hay en el mercado. Pero en ellos, como la piel absorbe más, puede absorber más el tóxico. Claro. Aquí la cuestión física, ¿verdad? Cubrirle, proteger el ambiente, son las más eficientes, ¿verdad? Ahora sí, Carlos. Bueno, yo tengo otra pregunta más, pues ya no tenemos más tiempo. Vamos a quedar para la... Gracias, doctor, muy gentil, muy amable.